Atención inmediata. La historia que conocíamos ha sido enterrada bajo una montaña de secretos que hoy finalmente salen a la luz. El 3 de enero de 2026 quedará grabado como el día en que el sistema de poder más hermético de América Latina se desmoronó desde adentro. No fue solo una operación militar externa, fue la culminación de la traición más grande jamás registrada en los anales de la política global. Nicolás Maduro Moros, el hombre que se creía protegido por 5 anillos de seguridad pretoriana y tecnología rusa de última generación, fue entregado por su propio círculo íntimo, por una cifra que supera los 100 millones de dólares y promesas de inmunidad total en paraísos fiscales. La operación Resolución Absoluta comenzó a la 1:01 de la madrugada en Caracas, pero la verdadera estocada se dio meses antes en las sombras de Doha, Qatar. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel confirman que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez fueron los arquitectos de esta entrega sistemática, mientras en televisión juraban lealtad eterna al legado de Hugo Chávez. En privado, coordinaban con emisarios de Washington la hoja de ruta para descabezar al régimen a cambio de conservar su inmensa fortuna acumulada, estimada ahora en más de 80,000 millones de dólares ocultos en complejas estructuras financieras desde las Islas Caimán hasta Luxemburgo. La caída de Maduro no fue un error de cálculo, fue una venta. El dictador fue capturado en su pijama de seda, temblando de pavor, mientras intentaba cerrar una puerta de acero reforzado en su búnker privado de Fuerte Tiuna. Lo que él no sabía era que los códigos de acceso habían sido proporcionados directamente por su propio jefe de seguridad, el mayor general Javier Marcano Tábata, quien ahora se encuentra bajo custodia tras haber sido el topo principal de la Agencia Central de Inteligencia durante más de 2 años. El despliegue militar fue apocalíptico. Más de 150 aeronaves estadounidenses, incluyendo bombarderos invisibles y helicópteros de ataque silencioso, penetraron el espacio aéreo venezolano sin que un solo radar se activara. No hubo resistencia porque el sistema de defensa antiaérea S-300 fue desactivado de forma remota por un virus cibernético implantado meses atrás. En los pasillos de Miraflores y Fuerte Tiuna, el aire se llenó de un sonido sónico insoportable, un arma secreta de ondas de baja frecuencia que dejó a los guardias cubanos y venezolanos vomitando sangre y perdiendo el sentido del equilibrio en segundos. Testigos presenciales aseguran que la masacre silenciosa fue total. 32 agentes de élite de la inteligencia cubana, conocidos como las avispas negras, cayeron fulminados antes de poder desenfundar sus armas. Maduro, al verse rodeado por los comandos de la Delta Force, no gritó consignas revolucionarias, solo suplicó por su vida mientras le colocaban una capucha sensorial y lo arrastraban hacia un helicóptero que lo llevaría al buque de guerra Iwo Jima. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el silencio era absoluto. Un apagón selectivo dejó a ciegas a la capital, permitiendo que la extracción se realizara con una precisión quirúrgica que el propio Donald Trump ha calificado como superior a cualquier operación de la Segunda Guerra Mundial. Al amanecer, Venezuela despertó con una nueva realidad. Su líder estaba encadenado en un avión rumbo a Nueva York y Delcy Rodríguez, con la mirada fría y un vestido de diseñador valorado en $20,000. Asumía la presidencia encargada con la bendición implícita de la Casa Blanca. El botín de guerra es incalculable. Además del control político, Estados Unidos ha puesto sus manos sobre las reservas de oro del Banco Central, que se rumorea han sido trasladadas en vuelos secretos hacia Fort Knox como garantía por los daños económicos causados durante décadas. Esta es la caída de un clan que saqueó una nación y que hoy, en su hora más oscura, descubre que la lealtad en la dictadura tiene un precio que solo el imperio puede pagar.
El colapso del Círculo de Hierro no estaría completo sin revelar el papel de la verdadera arquitecta del poder en las sombras, Cilia Flores. Mientras Nicolás Maduro era extraído de Fuerte Tiuna, la llamada primera combatiente intentaba activar un protocolo de escape de emergencia diseñado por agentes de la inteligencia iraní. Flores no se encontraba en el palacio. Estaba refugiada en un búnker de ultralujo construido a 70 metros bajo tierra en el archipiélago de Los Roques, una fortaleza que costó más de 800 millones de dólares y que contaba con sistemas de filtración de aire para resistir un ataque nuclear. Sin embargo, su captura fue mucho más humillante de lo que la propaganda oficial jamás admitirá. Cuando los comandos de operaciones especiales derribaron la Puerta de Titanio, encontraron a la mujer más poderosa de Venezuela, rodeada de maletas de aluminio que contenían 5.000 millones de dólares en efectivo y una colección de diamantes en bruto valorada en otros 3.000 millones de dólares. La caída de Cilia Flores marca el fin de una dinastía que operaba el país como una corporación criminal de alcance transcontinental. Documentos desclasificados en las últimas horas revelan que el clan Flores no solo controlaba el tráfico de influencias, sino que dirigía personalmente una red de lavado de dinero que movió más de 500.000 millones de dólares a través de bancos fantasmas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Esta cifra es 10 veces superior a las reservas internacionales de la mayoría de los países europeos. La magnitud del saqueo es tan vasta que los analistas económicos de Wall Street aseguran que la recuperación de este capital podría transformar a Venezuela en la nación más rica del planeta en menos de 5 años. Durante su arresto, Flores perdió la compostura de acero que mostraba ante las cámaras. Testigos de la operación aseguran que la mujer gritaba blasfemias de forma incontrolable, lanzando objetos de porcelana de la dinastía Ming contra los soldados y ofreciendo sobornos de 20 millones de dólares a cada comando que la custodiaba a cambio de un teléfono satelital. El papel de sus sobrinos anteriormente condenados en Estados Unidos fue solo la punta de un iceberg de depravación y control social. La nueva evidencia sugiere que Flores supervisaba una unidad de choque secreta compuesta por mercenarios extranjeros, encargada de neutralizar a cualquier general que mostrara el más mínimo signo de duda o patriotismo. Se estima que bajo sus órdenes directas fueron ejecutados en secreto más de 300 oficiales de alto rango, cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido para no dejar rastro. La frialdad de este clan superó cualquier ficción cinematográfica. Mientras el pueblo venezolano buscaba comida en la basura, la familia Flores celebraba banquetes donde se servían cortes de carne importados de Japón, bañados en oro comestible, con un costo por plato superior a los 50.000 dólares. El contraste entre la miseria de la nación y la opulencia psicótica de la élite es lo que finalmente rompió la moral de las bases militares. La inteligencia estadounidense ha confirmado que Cilia Flores intentó negociar su propia entrega semanas antes, ofreciendo entregar la ubicación exacta de los depósitos de uranio que el régimen había estado vendiendo a grupos extremistas en el Medio Oriente. Esta traición final hacia su esposo Nicolás Maduro subraya la naturaleza rapaz de una relación basada puramente en la supervivencia y el lucro. Al ser trasladada hacia la base aérea de San Isidro para su extradición inmediata, la ex primera dama sufrió un colapso nervioso, golpeándose la cabeza contra las paredes del vehículo blindado, mientras maldecía el nombre de Hugo Chávez, a quien culpaba de haber iniciado la cadena de eventos que la llevaban ahora hacia una cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad. La caída del clan Flores no es solo un evento político, es el desmantelamiento de la red de corrupción más grande que la humanidad ha presenciado en el siglo XXI. Mientras los ecos de las explosiones aún resonaban en Fuerte Tiuna, la verdadera pesadilla para la coalición internacional apenas comenzaba en el corazón del Estado Monagas. Diosdado Cabello, el hombre que durante décadas fue considerado el verdadero mazo y el músculo detrás del trono, no se dejó capturar con la misma facilidad que sus aliados.
Los servicios de inteligencia satelital de la Agencia de Seguridad Nacional detectaron una actividad frenética en una base subterránea secreta cavada en las entrañas de las montañas de El Furrial. Cabello, previendo este escenario de traición masiva, había activado el llamado Plan Armagedón, una estrategia de tierra arrasada diseñada para destruir las refinerías de petróleo y las represas hidroeléctricas del país en caso de su caída. Se estima que este hombre, líder absoluto del Cartel de los Soles, controlaba personalmente una fortuna líquida de no menos de 150,000 millones de dólares, una cifra que podría pagar la deuda externa de varias naciones latinoamericanas juntas. El asalto a la fortaleza de Cabello fue un enfrentamiento que los analistas militares describen como la batalla urbana más sangrienta de este siglo. A diferencia de la Guardia Presidencial, que se rindió rápidamente, Diosdado contaba con una milicia privada de 10,000 mercenarios entrenados por exoficiales de Fuerzas Especiales de Europa del Este. Durante 12 horas consecutivas, el cielo sobre Monagas se tiñó de un rojo infernal debido al intercambio de misiles tierra-aire y el bombardeo de precisión de los drones Reaper. Cabello, atrincherado en un centro de comando blindado con plomo para evitar la detección térmica, dirigía las operaciones con una furia psicótica. Fuentes cercanas al operativo aseguran que, al verse acorralado, el número 2 del chavismo ordenó la ejecución inmediata de 14 de sus propios generales por sospechas de deslealtad, disparándoles él mismo en la cabeza en un arranque de locura paranoica. La caída de su imperio criminal ha revelado datos que estremecen al sistema financiero global. El Cartel de los Soles, bajo su mando directo, no solo movía el 70% de la cocaína que llegaba a los mercados europeos, sino que había establecido un monopolio sobre la extracción ilegal de oro y coltán en el arco minero, generando ingresos diarios de 300 millones de dólares en los depósitos secretos descubiertos tras el asalto. Las fuerzas de la coalición hallaron lingotes de oro con el sello del Banco Central de Rusia y documentos que vinculan a Cabello con redes de tráfico de armas nucleares tácticas destinadas a grupos insurgentes en África. La magnitud de su poder era tal que incluso los emisarios de la inteligencia cubana le temían. Diosdado no era un político, era un señor de la guerra con el presupuesto de una superpotencia y el temperamento de un tirano medieval. Finalmente, el asedio terminó cuando una bomba de penetración profunda destruyó los generadores de oxígeno del búnker. Cabello fue extraído por comandos navales estadounidenses, cubierto de polvo y sangre, gritando que todavía tenía códigos de lanzamiento para misiles balísticos apuntados hacia ciudades de Florida, aunque los sistemas de defensa de los Estados Unidos habían neutralizado cualquier amenaza real. La intención de causar un genocidio masivo quedó documentada en sus computadoras personales. Actualmente, el hombre que humillaba a sus opositores en televisión nacional se encuentra en una celda de aislamiento total, sufriendo ataques de pánico y alucinaciones donde asegura ver el fantasma de Hugo Chávez acusándolo de haber vendido la revolución al mejor postor. La caída de Diosdado Cabello no solo elimina al brazo ejecutor del régimen, sino que deja al descubierto la red de narcoterrorismo más grande que jamás haya operado desde un palacio presidencial. El desmantelamiento de la estructura criminal no se detuvo en las cabezas visibles del régimen. Mientras los líderes caían, una operación paralela de inteligencia tecnológica revelaba el secreto más absurdo y letal que permitió la geolocalización exacta de cada miembro del clan. La vanidad fue el talón de Aquiles de la llamada generación de oro. Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, y los hijos de Cilia Flores fueron rastreados no por satélites convencionales, sino a través de sus propios excesos. La pieza clave fue un reloj de pulsera de una marca suiza ultra exclusiva, fabricado con fragmentos de meteorito y oro rosado, valorado en $2,500,000
Lo que el heredero del trono no sabía es que esa joya, recibida como un supuesto regalo de un diplomático del Medio Oriente, era en realidad un caballo de Troya electrónico. El dispositivo contenía un emisor de frecuencia cuántica que atravesaba incluso los inhibidores de señal más potentes de fabricación rusa, permitiendo que la inteligencia estadounidense supiera exactamente en qué habitación y en qué piso se encontraba el hijo del dictador en cada segundo de su vida. La captura de Nicolásito en una mansión de lujo extremo en Estambul, Turquía, fue el momento en que el régimen comprendió que no había refugio seguro en el planeta. Al momento de su detención, el joven se encontraba rodeado de modelos internacionales y consumiendo champaña de $10,000 la botella, mientras en sus computadoras se procesaban transacciones de criptomonedas por un valor que superaba los $90,000 millones. Esta fortuna, según los peritos financieros, era el Fondo de Reserva de Emergencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, un dinero robado directamente de los fondos destinados a las vacunas y medicinas del pueblo. La reacción de Nicolásito fue de una cobardía absoluta. Fuentes presentes en la extracción relatan que el joven rompió en llanto, ofreciendo entregar las claves de acceso a las carteras digitales de su padre a cambio de no ser enviado a una prisión de máxima seguridad en el desierto de Arizona. En su desesperación, confesó que su padre mantenía una red de túneles que conectaban Miraflores con la embajada de una potencia extranjera para escapar en caso de un levantamiento popular. Pero la revelación más impactante vino de la mano de la traición de los aliados internacionales. Documentos incautados en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional demuestran que tanto Rusia como China habían firmado acuerdos secretos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos meses antes de la caída, a cambio de la condonación de deudas multimillonarias y el control de los yacimientos de gas en el Caribe. Las superpotencias orientales aceptaron retirar su apoyo técnico y militar al clan Maduro Flores. Dejaron de suministrar repuestos para los aviones de combate y desactivaron las actualizaciones de los sistemas de espionaje informático. Fue una venta geopolítica a escala global. El régimen de Caracas se convirtió en una moneda de cambio, en una partida de ajedrez, donde Maduro era simplemente un peón sacrificable. La frialdad con la que Moscú y Pekín abandonaron a sus antiguos socios es una lección brutal sobre la naturaleza del poder real. El impacto económico de estas capturas es tan grande que ha provocado un terremoto en los mercados internacionales. Se ha descubierto que el clan controlaba indirectamente el 6% de todas las transacciones de oro en el mercado negro mundial, utilizando una flota de aviones de carga que no aparecían en los registros oficiales. Estos aviones transportaban lingotes de oro puro desde las selvas venezolanas hasta refinerías secretas en el sudeste asiático, donde eran fundidos y resellados con sellos de bancos europeos. Se estima que el volumen total de este tráfico alcanzó los $200,000 millones en la última década. El mundo está hoy ante la evidencia de que Venezuela no fue gobernada por un proyecto político, sino por el cartel más rico y organizado de la historia de la humanidad. La caída de los herederos no es solo el fin de un apellido, es el colapso de un sistema circulatorio financiero que alimentaba el terrorismo internacional y la desestabilización de las democracias occidentales. Nicolás Maduro Moros ya no es el hombre que bailaba sobre la miseria de su pueblo mientras las cámaras de televisión intentaban proyectar una imagen de control absoluto. Hoy, el antiguo dictador es el recluso número 001 en una celda de aislamiento total en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, el lugar del que nadie escapa y donde el silencio es la única compañía. El comportamiento del hombre que una vez se jactó de ser el hijo de Chávez ha dejado atónitos incluso a los psiquiatras forenses más experimentados de los Estados Unidos. Informes internos filtrados desde el penal describen a un Maduro completamente quebrado, hundido en un estado de demencia paranoica
y violencia incontrolable. Durante las noches, los gritos de Maduro retumban en los pasillos de acero, clamando por el perdón de figuras políticas muertas y asegurando que pequeñas aves le hablan desde los conductos de ventilación para darle órdenes contradictorias. En sus ataques de furia psicótica, ha llegado a golpear las paredes de hormigón reforzado con sus propios puños hasta dejarlos en carne viva, destrozando el mobiliario mínimo de su celda y lanzando bandejas de comida contra los guardias mientras aúlla consignas revolucionarias que ya no tienen sentido para nadie. Mientras el líder del clan se desintegra mentalmente, los equipos de rastreo financiero del Departamento del Tesoro han dado un golpe que redefine la magnitud del saqueo global. Tras procesar los servidores incautados en Miraflores, se ha confirmado que la cifra del robo a la nación venezolana no es de 80.000 ni de 100.000 millones de dólares. La auditoría preliminar arroja una cifra que estremece los cimientos del sistema financiero internacional, $1 billón. Es decir, 1.000.000 de millones de dólares han sido drenados de las arcas públicas durante la última década. Este capital no solo se encontraba en cuentas digitales. Las fuerzas de ocupación aliadas han descubierto bóvedas subterráneas camufladas bajo escuelas y hospitales en todo el país, las cuales contenían toneladas de lingotes de oro con sellos internacionales alterados y paletas de dinero en efectivo que alcanzan los 10 metros de altura. El clan Maduro Flores no solo saqueó el presente de Venezuela, sino que hipotecó el futuro de las próximas 3 generaciones para financiar un estilo de vida que superaba con creces al de los antiguos monarcas europeos. La revelación de este botín ha provocado un efecto dominó sin precedentes. Se ha descubierto que el régimen mantenía una nómina secreta donde pagaba sobornos de hasta 50 millones de dólares mensuales a presidentes y altos funcionarios de 14 países distintos para comprar su silencio y apoyo en organismos internacionales. Esta red de corrupción era el verdadero motor de la política regional. El mundo está descubriendo con horror que Venezuela funcionaba como la oficina central de una corporación criminal de alcance planetario, capaz de desestabilizar economías enteras con solo mover una fracción de sus reservas ilegales. La caída de este sistema ha dejado al descubierto planes de una perversidad inimaginable. En los archivos secretos recuperados, etiquetados como Proyecto Requiem, se detallan protocolos para el uso de agentes químicos y biológicos contra la propia población civil en caso de una invasión, demostrando que Maduro y su círculo estaban dispuestos a convertir a todo el país en un cementerio antes de entregar las llaves del poder. La presión sobre los miembros restantes del clan que aún no han sido sentenciados es asfixiante. Delcy Rodríguez, quien inicialmente intentó presentarse como una figura de transición, está siendo investigada por su participación directa en la creación de centros de tortura automatizados, donde se utilizaba tecnología de inteligencia artificial para maximizar el sufrimiento de los prisioneros políticos. La justicia internacional no está buscando simplemente condenas de prisión, sino la confiscación total de cada centavo acumulado. Los analistas geopolíticos aseguran que estamos ante el juicio del siglo, un proceso que no solo juzgará a unos individuos, sino que expondrá cómo una organización criminal logró secuestrar un Estado soberano y utilizar sus recursos para poner en jaque la seguridad del hemisferio occidental. El pánico se ha extendido a todos los paraísos fiscales, donde los testaferros del régimen están siendo capturados uno por uno mientras intentan desesperadamente cambiar su identidad para escapar de la justicia que finalmente ha llegado para cobrar la deuda de sangre y oro. Venezuela hoy no es simplemente un país en transición, es un laboratorio de reconstrucción nacional sin precedentes bajo la mirada atónita del mundo entero. Tras el desmantelamiento total del clan Maduro Flores, el gobierno de Salvación Nacional, respaldado por una coalición militar de 60 naciones, ha iniciado
la fase final de la Operación Renacer. Lo que se ha encontrado en las bóvedas secretas excavadas bajo la selva de la Gran Sabana supera cualquier estimación previa de la inteligencia económica. No eran solo lingotes de oro robados al Banco Central. Se han descubierto depósitos masivos de tierras raras, coltán purificado y diamantes industriales valorados en 3 billones de dólares, una cifra que triplica la deuda pública de las principales potencias europeas combinadas. Este hallazgo ha convertido a Venezuela, en menos de 90 días, en el epicentro financiero absoluto del hemisferio, desplazando incluso a los mercados tradicionales como el principal polo de atracción de capitales en el planeta. El proceso de purga y justicia ha sido absoluto y devastador para la estructura del antiguo Partido Socialista Unido de Venezuela. Se han emitido órdenes de captura internacional para más de 50,000 funcionarios de todos los niveles que colaboraron con el saqueo del clan. Para procesar este volumen de criminales, se ha construido una red de complejos penitenciarios de máxima seguridad en las zonas más remotas del Amazonas, donde el trabajo forzado en la reconstrucción de las autopistas nacionales es la única vía de redención permitida. La justicia internacional ha dictaminado la sentencia definitiva en un juicio transmitido en ultra alta definición a cada rincón del globo. Nicolás Maduro Moros ha sido condenado a 750 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cilia Flores y Diosdado Cabello enfrentan penas idénticas por crímenes de lesa humanidad, genocidio económico y narcoterrorismo a escala industrial. Pero el cambio más profundo es simbólico y cultural. El nuevo Congreso Nacional ha decretado la eliminación física de cualquier rastro de la ideología que destruyó a la nación durante casi 3 décadas. Todas las estatuas de Hugo Chávez y los bustos de los jerarcas del régimen han sido derribados y fundidos en hornos industriales para crear 1,000,000 de medallas al mérito civil entregadas a los ciudadanos que resistieron la tiranía desde el anonimato. El mausoleo del Cuartel de la Montaña, antiguo santuario del chavismo, ha sido demolido hasta los cimientos para dar paso a un centro de investigación oncológica de última generación, financiado enteramente con los activos confiscados a los hijos de Cilia Flores. La economía venezolana, inyectada con el retorno de los primeros 200,000 millones de dólares recuperados de los paraísos fiscales, ha registrado un crecimiento explosivo del 500% en este primer trimestre de 2026. El nuevo Bolívar de oro, ahora respaldado físicamente por las reservas de metales preciosos capturadas al cartel de los soles, se ha posicionado como la moneda más estable y poderosa del mundo, superando el valor del euro y del dólar en las casas de cambio internacionales. A medida que el sol se pone sobre un Caribe finalmente libre, la bandera de Venezuela ondea con un brillo renovado, despojada de los símbolos impuestos por la dictadura. El silencio de la opresión y el miedo ha sido reemplazado por el rugido ensordecedor de la industria pesada y la construcción civil. La verdad oculta que hoy hemos revelado ya no es un secreto guardado bajo llave, sino la base histórica sobre la cual se levanta un nuevo imperio de libertad que ninguna potencia extranjera podrá volver a encadenar. Este es el fin definitivo del clan Maduro Flores, el fin de la sombra criminal sobre Sudamérica y el renacimiento de un gigante que estuvo dormido por 27 años de oscuridad total. Venezuela se ha convertido en el faro de la prosperidad global, demostrando que cuando el mal es arrancado de raíz con la fuerza de la justicia absoluta, el crecimiento es imparable y el destino de un pueblo se escribe con letras de oro puro